Hola, soy Josefina Reyes, educadora, madre, amante de la música. Hoy quiero compartir con ustedes esta presentación enfocada en tres aspectos fundamentales en nuestro diario vivir, como lo son la música, las emociones y la musicoterapia. Aspectos o rasgos que tomados de la mano pueden generar resultados satisfactorios independientemente del entorno donde nos desenvolvamos. El objetivo de esta presentación es dar a conocer la influencia y la importancia que tiene la musicoterapia en la canalización de las emociones. Aspecto importante para nuestro diario convivir, para nuestro crecimiento, para nuestra socialización. En sí, aspectos significativos en lo personal y socialmente. Quiero compartir con ustedes la relación significativa que tienen tres aspectos importantes en nuestro diario convivir, como lo son la música, las emociones y la musicoterapia. La música tiene la capacidad de mover al ser humano tanto en el ámbito físico como en el psíquico. Por su parte, las emociones son reacciones afectivas de aparición repentina, de gran intensidad, acompañadas de cambios corporales evidentes, las cuales se presentan como respuestas ante una determinada situación o estímulo. Por tanto, hablar de las emociones es hacer mención a procesos que se activan, aspectos de orden psicológico y que detecta un cambio significativo para el individuo. De allí que un adecuado ajuste en la gestión de las emociones es fundamental para el desarrollo de habilidades sociales, comunicativas y de convivencia entre las personas, sin obviar su repercusión en el desarrollo integral, saludable y equilibrado a nivel personal. En función de esto juega un papel fundamental la musicoterapia, por cuanto en la musicoterapia este poder de la música se utiliza en el logro de objetivos terapéuticos, manteniendo, mejorando y restaurando el funcionamiento físico, cognitivo, emocional y social de las personas. En este sentido, utilizarla como herramienta terapéutica resulta significativo y de gran beneficio en el manejo de las emociones, contribuyendo a optimizar la calidad de vida de las personas, favoreciendo las habilidades sociales y las comunicativas. Además que fomenta la autoestima, la atención, la concentración, el conocimiento de emociones, el control del estrés y la agresividad en las personas. Ahora bien, para hablar un poco de lo que es la música, sus cualidades y elementos, comenzaremos por dar un concepto o aproximación de lo que es ella. Se pueden encontrar muchas definiciones, pero una de las más significativas es la que señala que es el arte o la ciencia de combinar sonidos vocales o instrumentales, variando melodía, ritmo y timbre, con la intención de crear formas estructurales, resultando composiciones emocionalmente expresivas, tal como lo señala el diccionario Webster New World. En cuanto a las cualidades del sonido se encuentran la duración. La duración es la acción en el tiempo, es el periodo de tiempo que transcurre entre el principio y el final de la vibración. La altura se refiere a las frecuencias del sonido. Estas dan origen a las notas musicales como son el do, re, mi, fa, sol, la, si. La sucesión de notas por lo general de diferentes alturas dan origen a la melodía. Por ello tenemos sonidos graves, medios y agudos. Por otra parte, en cuanto a las cualidades, encontramos la intensidad, que no es más que la fuerza con la que se emite el sonido. Esta fuerza puede ser natural o amplificada. Vale decir que la intensidad se mide en decibeles. Y por último podemos mencionar lo que es el timbre y está relacionado con el color del sonido. Es lo que nos dice de dónde proviene ese sonido, si se refiere a un violín, un taladro, un tambor, un frenazo, la voz de alguna persona, entre otros tantos aspectos que pudiéramos señalar.
En cuanto a los elementos de la música, se pueden mencionar los siguientes. La melodía. La melodía es una secuencia lineal de notas que el oyente escucha como una sola estructura. Allí encontramos la combinación de las notas musicales, do, re, mi, fa, sol y así sucesivamente. Las 7 notas, ¿verdad? Formando la primera octava, la segunda octava, pero en sí es una sucesión de notas musicales. El ritmo aparece ligado al movimiento. Implica una relación de duración del sonido en el tiempo. Allí podemos encontrar como ejemplo si las figuras son una blanca, una negra, la corchea, la fusa, la semifusa. Cada una de estas figuras tiene un valor y bueno, eso es la duración que va a tener la figura de la nota cuando esté representada en el pentagrama. Y la armonía se refiere a varias alturas de sonido que se ejecutan, estas alturas del sonido se ejecutan simultáneamente. Vale decir varias notas musicales que suenan al mismo tiempo. Cuando es a nivel vocal, bueno, son varias voces, ¿verdad? Que se unen, se acoplan y forman una armonía. Pero cuando es a nivel instrumental, musical, podemos hablar del acorde. Y cuando hablamos de acorde es la combinación de 2 o más notas ejecutadas al mismo tiempo y ello trae un sonido muy armónico. Para eso se refiere este elemento que es la armonía. Ahora vamos a hablar un poco de la importancia de la música vista desde la neurociencia. Indiscutiblemente la música está considerada entre los elementos que causan más placer en la vida. Por supuesto, cada quien tiene sus preferencias en estilos y géneros musicales. Es importante señalar que la música que nos resulta agradable a nuestros oídos hace que liberemos dopamina. Esta es una neurohormona liberada por el hipotálamo, que se relaciona con el placer. Dicha hormona se encuentra presente en los procesos de aprendizaje, el comportamiento, la actividad motora, el sueño, el humor, la atención, entre otros procesos. Ahora bien, la musicoterapia a través de la utilización práctica de la música busca activar los procesos fisiológicos y emocionales que permitan estimular las funciones en el individuo disminuidas o deterioradas y realzar tratamientos convencionales. Cabe destacar que la psicología experimental concluye que basta saber el estilo de pensamiento de alguien para adivinar qué canciones pueden influir en su estado emocional. Así que es importante este estudio que se hace desde la neurociencia con respecto a la música y su aplicación terapéutica como lo es la musicoterapia. Es importante conocer dónde se interpreta la música en el cerebro humano. En tal sentido, todo lo que hacemos responde a la acción de diferentes zonas del cerebro. Asimismo pasa con la música. Esta se descompone e interpreta de forma separada. Con respecto al ritmo, se interpreta en la corteza frontal izquierda, en la corteza parietal izquierda y en el cerebelo derecho. En cuanto al tono, se interpreta en la corteza prefrontal, en el cerebelo y en el lóbulo temporal. Por su parte, la letra se interpreta en el área de Wernicke, en el área de Broca, en la corteza motora, en la corteza visual y las zonas correspondientes a las respuestas emocionales. De esta manera puede afirmarse que quienes escuchan música desde pequeños y de forma constante tienen mejores habilidades de lenguaje, son más creativos y felices. Y no es simplemente un pensar o un decir. Esta afirmación ha sido corroborada en investigaciones y científicamente. Lo que sí cabe preguntarse es que si los músicos nacen con estas habilidades o las hacen con entrenamiento. En relación a este interrogante existen posturas que sería un tema de una futura ponencia
bastante interesante. En esta lámina que vemos a continuación, podemos apreciar lo que les comentaba anteriormente, de en cuanto a dónde se interpreta la música en el cerebro humano. Si nos fijamos, hay tres presentaciones, tres imágenes del cerebro con diferentes colores y bueno, allí están las flechitas o las curvas donde indican donde se interpreta la tonalidad, donde el ritmo y donde se interpreta la letra. En sí el ser humano es bastante complejo y bueno, podemos observar esta lámina con detenimiento. Podemos afirmar que la música activa más partes de la mente que ningún otro estímulo humano. Así que imagínense ustedes cómo será la importancia que tiene la música en nuestro cerebro. Hablemos ahora un poco de lo que son las emociones y los sentimientos. Las emociones implican un conjunto de cambios corporales y cerebrales ante un estímulo emocional que se pone de manifiesto. Ahora bien, durante el tiempo que dure esa emoción, se manifiestan un conjunto de gestos, síntomas que percibe el individuo de forma muy particular. Sin embargo, algunos son muy comunes y se manifiestan de manera similar en los individuos que la sienten, en la manera como la exteriorizan, entre las que se pueden mencionar los gestos faciales, la frecuencia cardíaca, la sudoración, la coloración de la piel, la postura corporal, entre otros. Las emociones generan una respuesta química que se gesta en nuestro cerebro y que es de corta duración. Ahora bien, esas emociones que nos albergan generan unos sentimientos que también son muy particulares. Por supuesto, atendiendo a la característica de individualidad del ser humano, ya que cada quien lo experimenta, lo vive, lo somatiza de manera diferente. Los sentimientos son el componente subjetivo de las emociones y su duración se prolonga en el tiempo. Es muy importante diferenciar y comprender que las emociones y los sentimientos son dos cosas distintas. Las emociones preceden a los sentimientos. Vamos a citar un ejemplo. Si tenemos emociones negativas, comenzamos a tener pensamientos perjudiciales y menos flexibles. De allí la importancia de cultivar emociones positivas en pro del buen funcionamiento de nuestro organismo. Las emociones generan cambios físicos y biológicos en nuestro organismo. En cuanto a los cambios biológicos, están directamente relacionados con la segregación y la activación de las hormonas, como por ejemplo la adrenalina, la serotonina, la acetilcolina, entre otras. Y en cuanto a los cambios físicos, se somatizan y se evidencian de diferentes maneras en cada uno de los individuos que la experimentan, atendiendo, como se dijo anteriormente, al carácter de individualidad que nos caracteriza. Dentro de los cambios que generalmente se pueden apreciar está la sudoración de la persona, cuando se le coloca la piel de gallina, la respiración acelerada, la taquicardia, los gestos faciales que son muy evidentes, entre otros. La expresión de nuestro rostro lo dice todo. Por ello, muchas veces no podemos ocultar la emoción que nos embarga. Ahora bien, por todo lo anteriormente señalado, hay que mencionar la teoría de los tres cerebros conocidas como el cerebro triuno, quien lo postuló Paul MacLean. Esta teoría agrupa varias regiones del encéfalo en diferentes conjuntos que, según propuso este neurocientífico, realizan tareas diferentes. Las estructuras diferenciadas serían el complejo reptiliano, el sistema límbico y el neocórtex. Estos tres cerebros son relativamente independientes y se relacionan entre sí siguiendo una jerarquía dependiendo de su antigüedad y de la importancia de las funciones que realicen. En el cerebro reptil aparecen conductas simples e impulsivas, parecidas a rituales que siempre se repiten del mismo modo.
dependiendo de los estados fisiológicos del organismo. El cerebro reptil es el primero que apareció en esos mamíferos primitivos en cuanto a la evolución de la humanidad. Luego está el sistema límbico. Apareció con los mamíferos ya un poquito más evolucionados sobre la base del complejo reptiliano. Fue presentado como una estructura responsable de la aparición de las emociones asociada a cada una de las experiencias que se viven. Su utilidad tiene que ver con el aprendizaje. En tal sentido, si una conducta produce emociones agradables, hay la tendencia a repetirla o a intentar cambiar nuestro entorno para que se produzca de nuevo. Mientras que si produce dolor, recordaremos esa experiencia y evitaremos tener que experimentarlas otra vez. Por su parte, el neocórtex es el de más reciente aparición o descubrimiento en el desarrollo del cerebro, estableciendo que la neocorteza puede considerarse la sede de la racionalidad en el sistema nervioso, ya que nos permite la aparición del pensamiento sistemático y lógico, que existe independientemente de las emociones y de las conductas programadas por nuestra genética. En síntesis, las emociones son energías que al no dejarlas salir se acumulan dentro de la persona, produciendo un gran desequilibrio dentro del organismo, ocasionando grandes problemas físicos y mentales. Después de haber abordado el tema de las emociones y los sentimientos, pasamos ahora a otro punto importante en esta tríada fundamental, como lo es la música, las emociones y la musicoterapia. Para ello vamos a conocer un poquito de lo que se trata ahora este último término de estos tres que hemos mencionado, como lo es musicoterapia. Y en este sentido tenemos que es un espacio para la expresión corporal, o también es una técnica que ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas a través de la interacción con instrumentos musicales, sonidos y movimientos. Se puede decir que la musicoterapia es un espacio para abrir canales de conexión desde un contexto no verbal. Por otra parte, es una disciplina que ayuda a mejorar las relaciones interpersonales a través de las experiencias terapéuticas grupales. También es una disciplina que promueve la libertad de expresión corporal, sonora, rítmica, vocal y comunicacional. Es una técnica que ayuda a hacer conciencia del cuerpo y los movimientos propios. Y también se puede decir que es un lugar para liberar tensiones a través de procesos de descarga. En sí, la musicoterapia es muy amplia, con muchas definiciones, enfoques, bondades, cualidades, pero vamos a abordar lo básico, lo que necesitamos en esta presentación que le estoy haciendo, en cuanto a la relación como herramienta para poder canalizar nuestras emociones. Existen dos formas básicas de aplicar o de poner en práctica la musicoterapia, de manera activa y de manera pasiva. En cuanto a la metodología activa, se puede realizar a través del canto, la expresión oral, el cual ayuda a fortalecer la seguridad en la persona. Asimismo, se aplica con la expresión gestual, la cual desarrolla y fortalece la expresión del cuerpo en el ser humano. Y por último, también puede ser aplicada con ejercicios de percusión corporal principalmente, o tocando algún instrumento de percusión, lo cual puede hacerse en grupos o individualmente. En cuanto a la aplicación o metodología pasiva, funciona como una técnica de relajación. Se enfoca principalmente en regular problemas como el estrés o la ansiedad. Se basa en escuchar melodías que varían de acuerdo a la persona y sirve para armonizar la mente y el cuerpo. La persona se convierte en oyente, que no crea sonidos. Es excelente en el aprendizaje. El escuchar música puede curar enfermedades, en especial las que se relacionan con el sistema nervioso. La musicoterapia es tan importante y tan significativa que es posible
cambiar los estados de ánimo en una persona. Por eso se aplica terapéuticamente en aquellas personas que tienen el ánimo bajo, que tienen depresión, que sufren de esos problemas donde el ánimo baja completamente y a través de eso sí, con la música adecuada, pero para ello el individuo debe conocerse y saber qué tipo de música poderle colocar en ese momento determinado, porque no toda la música va a favorecer el estado de ánimo, porque como les he explicado a través desde el inicio, somos individuales, somos seres individuales con gustos muy particulares. Y lo que me gusta a mí puede ser que no le guste a otra persona, o lo que le sirve a esta persona puede ser que no me sirva a mí. Pero de allí de conocernos en forma integral para poder aplicar esta herramienta tan poderosa como lo es la musicoterapia. En la lámina que estamos observando pueden apreciar algunos de los beneficios que tiene la musicoterapia en la salud y en la calidad de vida de las personas, como la disminución del estrés que mejora los problemas y enfermedades como las enfermedades cardíacas, los dolores de cabeza. En estos días donde es tan difícil el manejo del estrés y que no afecten las emociones, el hecho de escuchar música bajo la técnica pasiva, porque en este caso la persona se relaja, piensa, cierra los ojos, visualiza, favorece muchísimo todo esto que tiene que ver con la parte de las emociones. Asimismo, este es un estímulo en el cerebro, produce un sueño reparador, el escuchar música suave, de tiempos precisos, eso lo vamos a hablar ahora dentro de un momento, porque no todos los tiempos y los ritmos son aptos para utilizarlo en la musicoterapia pasiva. Otra de las bondades y los beneficios es que favorece el aprendizaje, enriquece los procesos sensoriales, cognitivos del cerebro, mejorando la capacidad de procesar y retener información. Y hago la acotación que esto es a todo, en todas las edades, desde que son pequeñitos, los jóvenes, adolescentes, los adultos, los ancianos. No hay edad para poner en práctica la musicoterapia. Por su parte también mejora la depresión, la ansiedad, estos problemas de índole emocional que aquejan tanto en estos días. Aumenta el rendimiento en el ejercicio, reduce la presión y por supuesto también puede ayudar para calmar los dolores en las personas. Con respecto a los efectos en el organismo que provocan los elementos de la música, podemos enumerar lo siguiente. En primer lugar está el tiempo. Los tiempos lentos entre 60 y 80 pulsos por minutos suscitan impresiones de calma, de sentimentalismo, serenidad, ternura y tristeza. Los tiempos rápidos de 100 a 150 pulsos por minuto producen impresiones alegres, excitantes y vigorosas. Por eso les digo que no toda la música es apropiada para todas las situaciones que presenten las personas. Tiene que ver mucho por supuesto, el estado emocional que tiene en ese momento en que están viviendo y relacionarlo con la música, con el ritmo, con el tiempo. Si una persona está muy ansiosa, no sería recomendable colocarle un ritmo que vaya a 150 pulsos por minuto. Hay que buscar canciones que vayan hacia lo más lento, hacia la calma, para bajar los niveles de ansiedad. Más o menos por ahí va la dinámica de la aplicación de la musicoterapia. Por supuesto, esto hay que estudiarlo en función de las necesidades de la persona. No se necesita que la persona sea un psicólogo, un terapeuta, un médico, no, pero sí que tenga nociones básicas y elementales de lo que es la música, de lo que son los elementos, de lo que son las emociones, para poder entonces fijar cuál es la vía terapéutica a través de la musicoterapia que se le va a aplicar a la persona en ese momento y para qué, si es para la parte de la salud, si es del aprendizaje, si es para el área laboral o cualquier parte del entorno donde se desenvuelva el individuo en ese momento.
Otro de los efectos que provocan los elementos de la música es el ritmo. Vamos a hablar del ritmo. Los ritmos lentos inducen a la paz y a la serenidad. Y los rápidos pueden producir la activación motora y la necesidad de exteriorizar sentimientos. Aunque también pueden provocar situaciones de estrés. Ya les digo, es todo una individualidad en la persona que se presente. La armonía se da al sonar varios sonidos a la vez. A todo el conjunto se llama acorde. Los acordes consonantes están asociados al equilibrio, al reposo y a la alegría. Y los acordes disonantes se asocian a la inquietud, el deseo, la preocupación, la agitación. Por eso es que hay que conocer un poco de lo que es la música, su estructura y bueno, cómo actúan, qué efectos van a tener en el organismo esos elementos que se están discriminando en este momento. Otro de estos elementos es la tonalidad. Los tonos mayores suelen ser alegres, vivos y graciosos, provocando la extroversión en los individuos. Los tonos menores presentan unas connotaciones diferentes en su expresión e influencia. Evocan al intimismo, la melancolía, el sentimentalismo, favoreciendo la introversión del individuo. Una persona que está depresiva le colocan una canción en un tono menor, en un ritmo muy lento, va a inducirla más a la depresión, al desánimo, a la tristeza, porque son canciones melancólicas. Por ello, la tonalidad es uno de los elementos a tomar en cuenta a la hora de utilizar la musicoterapia. Y la altura. Las notas agudas actúan frecuentemente sobre el sistema nervioso, provocando una actitud de alerta y aumento de los reflejos. También ayuda a despertarnos o sacarnos de un estado de cansancio. El oído es sensible a las notas muy agudas y de forma que si son muy intensas y prolongadas pueden dañarlo e incluso provocar el descontrol del sistema nervioso. Imagínense que estemos en un sitio relativamente tranquilo y de pronto suena una nota demasiado aguda, muy fuerte, con mucho volumen. Más bien es como lo llamamos tradicionalmente, le crispa los nervios a la persona. Entonces hay que tener mucho cuidado con el volumen, con los decibeles, con la altura, en cuanto, vamos a decirlo musicalmente, en cuanto a la colocación del pentagrama. Si la nota es demasiado aguda, una octava demasiado alta, puede más bien provocar un efecto indeseable. Por su parte, los sonidos graves pueden producir efectos sombríos, una visión pesimista o una tranquilidad extrema. Ya eso va a depender de la persona, pero los tonos graves de por sí son de verdad muy sombríos. Imagínense en una escala cuando las notas comienzan desde lo más grave y la persona lo que necesita es ánimo, vibración, no le va a favorecer esa altura que está sonando la melodía. Vamos a abordar ahora la música como potenciador del aprendizaje. Cuando se decide utilizar la música como potenciador del aprendizaje, hay que determinar qué es lo que se quiere lograr, porque de eso depende el tipo de música, la clase de instrumento, así como la velocidad y la frecuencia de la melodía que se utilizará. Por ejemplo, para el desarrollo de la atención son ideales los instrumentos de cuerdas, porque estimulan de manera más directa un determinado patrón de ondas cerebrales relacionadas con la concentración. Para el desarrollo del área cognitiva se sugiere los violines y las guitarras, pues estos instrumentos potencian lo cognitivo. Por su parte, para el desarrollo del área motora se recomienda la percusión, instrumentos de percusión como tambores y bombos. Eso estimula mucho la motricidad en el individuo, el movimiento, el ritmo, la acción. Para vincular el aprendizaje con el área afectiva son ideales los instrumentos de viento.
En fin, ya dependiendo del área que se quiera potenciar, habría que estudiar entonces qué es lo que se quiere, cuál es el objetivo que se quiere lograr. Y de esa manera seleccionar entonces la melodía, el ritmo, el instrumento, la tonalidad, la altura, el acorde, toda esa gama, todos estos elementos que hemos venido mencionando para poder tener los resultados deseados y óptimos en las metas que nos hemos trazado. Ahora les voy a hablar un poquito de la música que utilizamos en nuestro día a día, la música en lo cotidiano. Y una de las actividades que hacemos en nuestro día a día, en nuestro diario vivir, es el comer. Entonces, entre las características de la música que podemos emplear para hacer esa actividad es que sea música suave en tiempo lento. Esto nos ayuda a masticar pausadamente al tiempo que va la obra musical. Se sugiere que sea música instrumental. Si tiene letra, la letra suele tener contenidos y mensajes que activan el mundo de lo emocional. Una de las características básicas es que tenga predominio del aspecto melódico y armónico sobre el rítmico. Se debe utilizar canciones con melodías tonos vivos, tonos alegres, acordes mayores, armónicos, pero sobre todo con predominio sobre el aspecto rítmico, porque si no el ritmo nos va a agitar y en este momento necesitamos tener una paz, una relajación para poder degustar, para poder hacer esta actividad tan sabrosa como lo es el comer. Los ejemplos de la música que podemos utilizar son baladas suaves, música pop, música para piano o para guitarra y sobre todo el bossa nova, que está muy indicado cuando nosotros vamos a restaurantes, a sitios de este estilo, pues como los cafés, como los restaurantes, en los hoteles, nos ponen por lo general este tipo de música. Entonces, bueno, sobre todo esto depende mucho también de lo que le guste a la persona en ese momento. Si estamos en nuestro hogar, nosotros mismos tenemos la potestad para elegir lo que más nos favorezca y lo que más nos guste en materia emocional y musical. Otra de las actividades que desarrollamos día a día, sobre todo para las personas que manejan y tienen carro, es el viajar en carreteras, en autopistas. Y las características de la música a utilizar en este momento es que sea música de tiempo rápido para activar las ondas cerebrales tipo beta, para estar alerta, despiertos, concentrados en este proceso del manejo, con predominio del aspecto rítmico sobre el melódico y el armónico. Las melodías, sobre todo cuando son de tiempo, con tiempos lentos, melodías con tonos mayores, tienden o menores, tienden a relajarnos. Y en este momento no podemos estar relajados, tenemos que estar activos. Entonces por eso se pide que el predominio sea lo rítmico sobre lo melódico y lo armónico, los tres elementos de la música que hablamos al principio de la presentación. Como ejemplo de música a utilizar, bueno, puede ser joropo, merengue, música de tambor, en fin, la música que sea rica en ritmo, sobre el melódico, por supuesto, para mantenernos activos, despiertos y poder potenciar las habilidades necesarias en ese momento del manejo. Otra de las actividades que realizamos con bastante gozo y placer es el bailar. Y es que podemos bailar desde que estamos solos, que estamos acompañados, bien sea en casa o en eventos sociales. Aunque presenta un gran universo de ritmos y estilos, se ha hecho gran hincapié en la música de baile con abundantes desplazamientos. Eso para favorecer lo que es la motricidad gruesa, el desplazamiento de las piernas, los pies, los brazos, las caderas, en fin, todo nuestro cuerpo se activa, sobre todo lo que hablan, ¿verdad? Lo que se menciona allí, lo que es la motricidad gruesa.
¿Cuál es la característica principal? El predominio del aspecto rítmico sobre el melódico y el armónico. El ritmo es lo que nos va a dar el sabor, esa energía que nos corre por la sangre cuando escuchamos las canciones y decimos que nos pican los pies para bailar. La música suele ser viva, alegre y en tonalidades mayores. El tempo o el tiempo suele ser más bien rápido con acentuación en los tiempos fuertes. Ejemplo de estas canciones que se pueden utilizar son los valses, los pasodobles y la generalidad de la música caribeña, que es muy rica en este sabor, lo que es la música tropical, la música, la salsa, el merengue, en fin, hay tantas canciones tan sabrosas cuando bailamos, simplemente hacemos aeróbic, vamos al gimnasio o cuando realizamos bailoterapia. Ya depende también del gusto particular de cada quien y con lo que más se sienta identificado. En cuanto al desarrollo intelectual, se requiere de un repertorio que facilite el desarrollo de la actividad analítica y creativa. Está basado en música con mucha ornamentación, vale decir notas rápidas. Activa las ondas cerebrales tipo beta, que es el estado en que estamos alerta, despiertos, percibimos tiempo y espacio. Adecuada para estudiar ya que facilita la concentración. La música barroca y la música clásica aceleran el aprendizaje y disminuyen el estrés, razón por la cual se le considera la música del superaprendizaje. Ejemplo de este tipo de canciones o de melodías es el concierto de Bach. Asimismo, en cuanto al desarrollo de la sensibilidad, en ese estado del ser humano en que se le dice que trasciende, ¿verdad? La sensibilidad es la expresión del alma, constituye la esfera superior del mundo emocional. Este tipo de música ubica y transporta al oyente al plano de la emoción, del alma y no del corazón. Ideal para cuando se aplica la musicoterapia pasiva, ¿verdad? Que se utilice un tipo de música en el cual el individuo respire profundo en una respiración de 4x4, realice visualizaciones, se relaje, llegue a un estado de paz y de concentración, donde se dice, como les comentaba, que el individuo trasciende, o sea, se queda inmerso, ¿verdad?, en un estado de relajación profunda, donde favorece ese desarrollo de la sensibilidad. Allí se estaría aplicando una musicoterapia en forma pasiva. Y un ejemplo de melodía a utilizar para desarrollar esta sensibilidad es el A beber un corpus de Mozart. En fin, para todas y cada una de las situaciones que vivimos en el día a día o para cada una de las situaciones que queramos fortalecer o desarrollar en un momento determinado, existe un tipo de música adecuada. Nombrar cada una de las situaciones sería muy largo, ¿verdad? Muy extenso y que hay que tomar en cuenta que también va a depender del carácter de individualidad del ser humano. Finalmente les voy a hablar de dos estados que, bueno, hoy por hoy lamentablemente muchas personas lo padecen, pues en cuanto a los estados depresivos y los estados ansiosos. Para los estados depresivos, con estas personas con tendencia a la depresión, necesitan escuchar música alegre, rítmica, fresca, ligera, preferiblemente de cierta calidad musical. Esto permite al oyente vincularse con su mundo emocional y ofrecerle a su corazón un poco de optimismo, de ganas de vivir, de tener sentimientos positivos. Por su parte, las personas que sufren de ansiedad deben escuchar preferiblemente música sin tensión y sin silencios totales, ya que estas dos características acrecientan su estado de ansiedad. El hecho de melodías donde hayan muchas pausas, mucho silencio, eso inquieta porque la persona ansiosa está acelerada. Entonces necesita ir como que la melodía al mismo ritmo. Requieren discursos musicales cuya armonía sea de tipo consonante y nunca disonante. Recuerden las características que hablamos de los elementos de la música, de las tonalidades, las armonías, los acordes, la altura. Bueno, todo esto se conjuga
para seleccionar la música de manera terapéutica que sea apropiada para el paciente, para la persona, para el estudiante, para el individuo en general, independientemente sea la situación por la que esté pasando. Entonces, bueno, ya les he dejado en algunas láminas puntualmente algunas de las músicas a usar en nuestro día a día y con ciertas, ya en estas dos últimas estados que le hablé, con ciertas condiciones, como son los estados depresivos y los estados ansiosos. Sin embargo, hay música sugerida, siempre se encuentra en la web, en los libros, en las bibliografías, en internet. Hay música sugerida para todo este tipo de, digamos, de problemas, como problemas físicos, de salud, de hipertensión, de insomnio, las mismas ansiosos, los mismos depresivos, pero bueno, ya esto es materia más profunda y de otras ponencias u otros estudios. Ya para finalizar esta presentación, no nos queda sino que añadir que con una actitud positiva y la toma de conciencia de nuestras emociones, podemos evitar que nuestro organismo somatice algún efecto indeseado por una situación generada en la cual nos veamos involucrados de alguna manera. En cada uno de nosotros está la responsabilidad de tomar conciencia de la manera como llevemos nuestro día a día, no permitiendo que nos afecten situaciones que podamos afrontar con un cambio positivo desde lo personal, para que nuestro sistema inmune no se vea afectado y funcionen nuestras hormonas activándose tal como fueron diseñadas biológicamente, cumpliendo así su función natural sin un exceso por la mala canalización emocional y de las energías. Por todo esto, el utilizar la musicoterapia como una estrategia en nuestro día a día para canalizar las emociones resulta beneficioso en la salud integral de las personas. Lo significativo es que podemos usarla en cualquier área en la que nos desenvolvemos, conociendo su aplicación y conociéndonos a nosotros mismos. Por eso la música, las emociones y la musicoterapia son una tríada fundamental para optimizar nuestras vidas. Por último, no se puede hablar de los efectos curativos de la música por sí solo. A la música no podemos darle el don de la curación, pero si la combinamos con la acción del terapeuta, el uso correcto de las notas, melodías, instrumentos y movimientos, sí que podemos decir que gracias a todo eso, las personas con alguna deficiencia mejoran, debido a que la música ha estimulado partes de su cerebro que les permiten abrirse en los campos necesarios para su curación. Muchísimas gracias por su atención.